Bienvenidos a este módulo denominado Infecciones parasitológicas asociadas a VIH en la unidad de terapia intensiva. Mi nombre es Germán Astudillo y lo voy a estar acompañando a lo largo de la misma. Si pensamos en infecciones parasitológicas asociadas a VIH, tenemos que pensar en parásitos que tienen que ver con oportunistas. Cuando nosotros asociamos a estos parásitos oportunistas, tenemos que pensar en enteroparásitos. Y entonces vamos a llegar a la cuenta que los géneros más importantes están comprendidos por Cryptosporidium, Cyclospora, Cytoisospora. Todos ellos corresponden al filum apicomplexa, son coccidios y tienen la particularidad de que en su estructura de estrofozoito tienen un complejo apical. Este complejo apical le va a permitir entrar a las células y esto explica en parte cómo o la diferencia que tienen estos apicomplexas con respecto a otros protozoarios. Este oportunismo tiene que ver sobre todo con la persistencia de la sintomatología y está de acuerdo al nivel de CD4 que se encuentran en estos pacientes. En general, en los inmunocompetentes, los cuadros van a ser asintomáticos o se autolimitan. Sin embargo, pueden dar lugar a diarreas agudas o diarreas persistentes. Cuando los pacientes son inmunocomprometidos y el nivel de CD4 baja por debajo del nivel de 180 de CD4, empiezan las diarreas crónicas y las colangiopatías. Una complicación que tienen estos pacientes a la hora de estar afectados por alguno de estos parásitos. Y esto lo tienen en común entre ellos. Y esto es importante porque lo podemos entonces incluir como algo para pensarlo de manera sistemática. Si también quisiéramos pensar de manera sistemática, podríamos hacerlo a través del ciclo. Este ciclo es general tanto para Cyclospora, para Cystoisospora, como para Cryptosporidium, donde vemos que el elemento infectivo es un ooquiste esporulado que ingresa a través de boca, que en el intestino se va a abrir, van a salir los esporozoitos, va a infectar las células, se va a dar una división de forma asexual, intracitoplasmática, que luego va a dar lugar a macro y microgametos que darán como origen al cigoto en una reproducción de tipo sexuada, que luego o a posterior será lo que se denomina el ooquiste inmaduro, que cuando salga al ambiente, en el caso de ciclospora y de cistoisospora, madurarán, o en el caso de Cryptosporidium ya sale infectivo, ¿sí? Con una cubierta gruesa, en el caso de la infección que se da a través de boca, o con una pared fina para los ciclos de autoinfección. Ahora, si nosotros pensamos en Cryptosporidium, vamos a ver que estos Cryptosporidium tienen diversos hospederos, ¿sí? Que van a afectar. Hay diversas especies que pueden afectar tanto al hombre como a los animales. Y lo que conocemos de Cryptosporidium es que se describe en 1907 en la mucosa gástrica de un ratón. En el 55 se lo describe como causal de diarreas en aves. Y recién en el 1970, sí, en los 1970, en realidad en 1979, se describe como causal de diarrea en pacientes con una hipoglobulinemia congénita. Cryptosporidium parvum es la causa de diarrea en pacientes en SIDA para Anon en 1982 y en 1983 se lo describe como causal de diarrea en pacientes inmunocompetentes.
También en ese año se lo describe como el causal número 1 de diarreas en niños. También podemos ver que hay una cierta similitud en cuanto a la morfométrica de este parásito, los cuales son redondos y miden aproximadamente entre 4 y 5 micras. Esto los hace al nivel de diagnóstico microscópico difíciles para discernir cuando vemos la materia fecal en fresco y sí o sí tenemos que recurrir a coloraciones permanentes. Si hablamos de Cryptosporidium, podemos decir que está descrita la infección transmitida por agua, también la transmitida de persona a persona. ¿Sí? Esto se describió sobre todo en algunas publicaciones que tienen que ver con falta de higiene personal. Hay transmisión por medio de alimentos, hay transmisión de tipo sexual, se describe una transmisión zoonótica, no está muy bien descrita la transmisión por aire, pero es una hipótesis, y otras rutas, como pueden ser insectos, también están puestas como hipótesis. Ahora, si pensamos en las especies de cistoisospora que van a afectar al hombre, solamente conocemos una que se llama Cistoisospora belli o Isospora belli, es el sinónimo, y después acá en esta tabla aparece Natalensis, aunque se cree que tanto Natalensis como Cistoisospora belli corresponden a la misma especie. Y hay otras especies que van a afectar animales. Entonces, como se ve en el cistoisospora, las infecciones no están del todo descritas. La infección transmitida por agua se cree que sería la hipótesis más cierta, pero no está documentado, así como no está documentado que haya una transmisión por medio de alimentos. Eh, entonces, para el caso de ciclospora, tenemos que hay distintos huéspedes, la mayoría de ellos son reptiles, y vamos a tener que Ciclospora cayetanensis es la que va a afectar al hombre. La infección transmitida por el agua está documentada y también la transmitida por alimentos, siendo la transmisión por alimentos la más caracterizada con este agente etiológico. Cuando vamos a las características estructurales, que son las que nosotros vemos en el laboratorio, vemos que tanto ciclosporas como Cryptosporidium son estructuras redondas, pero las vamos a diferenciar a través de su tamaño. ¿Sí? Entonces dijimos que Cryptosporidium mide entre 4 y 6 micras, en cambio Ciclospora va a medir entre 8 y 10. Para el caso de cistoisospora, estas son mucho más grandes, entre 20 y 30 micras, y son como una pelota de rugby, o sea, son ovaladas. También tienen algunas características particulares porque tienen autofluorescencia en el caso de ciclospora, y también suelen ser ácido alcohol resistente todos los coccidios. En el caso de la microscopía se puede hacer a partir de muestras de tejido, ¿sí? Donde vamos a ver estructuras en forma de pelotita en las microvelocidades sobre el ribete del cepillo, o en el lumen intestinal también podemos llegar a encontrarlo porque las células, una vez que entran en apoptosis, se liberan y son los ooquistes que luego encontraremos en materia fecal. En el caso de cistoisospora, también lo vamos a poder encontrar en tejido. En este caso se muestra un microgameto y ciclospora de igual manera se puede encontrar dentro de la célula. Esto se puede evidenciar fácilmente si nosotros pudiéramos ver una microscopía electrónica, donde
vamos a discernir los elementos de cada una de esas estructuras. Entonces, en el caso de Cryptosporidium va a estar sobre el ribete del cepillo, es la única estructura que vamos a ver sobre el mismo, con lo cual si vemos bolitas arriba del ribete del cepillo, podemos decir que se trata de Cryptosporidium. En el caso de Cystoisospora, es un elemento ovalado, ¿sí? Bien grande, intracelular, y que en este caso está lo que pusimos como imagen, un macrogameto, y el esquizonte, para el caso de Cyclospora cayetanensis, que se ven como si fueran unas bananitas cortadas. Ahora, no tenemos que llegar a la imagen, digamos, de lo que sería una biopsia, de una veda o la microscopía electrónica. El diagnóstico se puede hacer mucho más fácil a través de lo que es la materia fecal, y para eso nosotros en el laboratorio utilizamos siempre concentraciones. Las concentraciones que más utilizamos son el teleno modificado, que es una centrifugación para concentrar el material. En esta concentración lo que vamos a ver es un elemento ovalado, en el caso del Cystoisospora belli. Esto en general lo esperaríamos que no estén esporulados. Y lo mismo para el caso de Cyclospora. Ahora, también es posible hacer métodos de flotación para visualizar elementos, ¿sí?, que van a tener cierta refringencia. Y en este caso vamos a poder ver ya Cryptosporidium, que es un elemento muy chiquitito, que va a cobrar una coloración media rosácea, Cystoisospora belli y Cyclospora. El fundamento de esta técnica es que floten todas aquellas cosas livianas por efecto de la densidad que tiene la solución. En este caso la solución va a tener una densidad de 1300, mayor que la del agua. Por supuesto, se pueden hacer coloraciones permanentes. Estas coloraciones son ácido alcohol resistencia, y demuestran esta ácido alcohol resistencia que tienen los elementos, y la coloración particularmente que utilizamos en el laboratorio es la coloración de Kim-Jung o Zinn-Nielsen modificada. Esta coloración nos va a permitir evidenciar los elementos que toman la fucsina, ¿sí?, y se contrastan con el contracolor, que en general es azul de metileno. Entonces, la parte rosa es el elemento que nosotros queremos ver, redondos para Cyclospora y para Cryptosporidium, fíjense el tamaño que difiere, y en el caso de Cystospora un elemento ovalado. Solamente se van a colorear aquellas estructuras internas que tienen los parásitos. Esta coloración es muy importante, pero tiene un defecto que es el siguiente. Muchas veces, en el caso de Cyclospora, puede haber elementos que no se coloreen bien, ¿sí? Tenemos mucha dificultad a la hora de colorearlas. Y por ahí hay que necesitar usar alguna otra técnica, como puede ser una azafranina. También vamos a utilizar métodos de Nested PCR para coccidios o PCRs para coccidios. Los métodos moleculares están ampliamente utilizados, sobre todo en proyectos de investigación, no tanto así en el diagnóstico propiamente dicho. Lo que se puede hacer es trabajar sobre PCR a partir de materia fecal o de biopsias, purificar el ADN y hacer una amplificación. En nuestro caso, en general, siempre hemos trabajado sobre Nested PCR, que es una doble amplificación, y luego, en general, lo que se hacía era RFLP, o una técnica que en realidad es para utilizar unas enzimas que van a cortar el ADN en distintas regiones y así poder caracterizar. En definitiva, de lo que se trata es de poder ver qué tipo de parásito es el que estamos
que estamos buscando. A los fines prácticos, en el diagnóstico, por ejemplo, si tomáramos uno como ejemplo, podríamos utilizar el diagnóstico de Cryptosporidium. ¿Cómo podríamos utilizar todas estas técnicas? Bueno, si tenemos un paciente con una diarrea de tipo crónica y no ha podido ser individualizado un agente etiológico, lo que tenemos que hacer, lo que deberíamos pensar es un oportunista. Este oportunista lo vamos a buscar con materia fecal en una coloración de Kim-Jung para buscar criptoporino en particular, pero primero, antes de eso, vamos a hacer una técnica de concentración. Primero un Telemann y después un Jitter o un Willis, que son métodos de flotación. Luego se hace la coloración de Kim-Jung para buscar estructuras parasitarias. Si esto fuera negativo y el paciente lo permite, se puede llegar a hacer una videoesófagodonoscopia alta. En este caso va a entrar la muestra para anatomía patológica, hematoxilina, eosina y gienza es lo que generalmente se utiliza, pero nosotros muchas veces utilizamos el ASUR2 porque se puede evidenciar mucho mejor las características estructurales de los parásitos. Para hacer ASUR2 en general hacíamos cortes ultrafinos. Estas dos muestras, como dijimos, pueden ir a la purificación de ADN y hacer una amplificación por PCR. Nosotros hoy en día ya no utilizamos tanto RFLP, sino que usamos directamente una secuenciación. De esta forma obtenemos genotipos, ¿sí?, que nos permiten tener más información. Y fíjense, las características de pacientes con diagnóstico de Cryptosporidium, por ejemplo, tienen que ver con pacientes con manifestaciones intestinales que son diarreas crónicas. ¿Y esto por qué lo muestro? Porque es importante que recuerden que siempre debemos pensar que toda diarrea crónica asociada a un paciente con recuentos de CD4 bajos, hay que pensar en oportunistas y sobre todo hay que escribirlo a ese diagnóstico presuntivo en función de que el laboratorio haga las técnicas adecuadas para poder diagnosticarlos, porque si no, hay un subdiagnóstico de las mismas. Si te hablamos de oportunista, también debemos hablar de toxoplasmosis. En toxoplasmosis, particularmente, vamos a pensar que es un parásito de tipo intracelular, que tiene un ciclo de vida bastante complejo, con hospedadores intermedios y definitivos. Es un parásito muy exitoso que tiene la capacidad de infectar a un amplio rango de animales y de permanecer en sus tejidos, principalmente en el cerebro y en el músculo. Acá en estos tejidos la estructura son quistes tisulares. En los miembros de la familia de los félidos o de los gatos domésticos y sus parientes, Toxoplasma tiene la particularidad de reproducirse de manera sexual y luego diseminarse por las heces de estos gatos infectados y resistir en la naturaleza por varios periodos de tiempo, en estructuras que se llaman ooquistes. Aunque los ooquistes por lo general solo se eliminan entre la primera y la tercera semana de infección, se liberan en muy grandes cantidades. Los ooquistes tardan entre 1 y 5 días en oscurular en el medio ambiente y en volverse infecciosos. Los huéspedes intermediarios en la naturaleza se infectan luego de ingerir tierra, agua o material vegetal contaminado por estos ooquistes y, bueno, u otros organismos infectados previamente. Los ooquistes entonces se van a transformar en taquizoitos. Poco después de su ingestión, estos taquizoitos se localizan en el tejido neural y muscular
y se diferencian a bradyzoitos en los quistes tisulares. Los gatos pueden infectarse por consumo de huéspedes intermediarios infectados que albergan quistes en sus tejidos o directamente por ingestión de los quistes espurulados eliminados por otros gatos. Los animales de criadero para consumo humano y la caza silvestre también pueden infectarse con quistes tisulares después de la ingestión de quistes espurulados en el medio ambiente. Los seres humanos, entonces, se pueden infectar por varias vías. Una y la principal es consumir carne poco cocida de animales que alberguen quistes tisulares, o consumir alimentos o aguas contaminadas con heces de gato, o por muestras ambientales también contaminadas, que pueden estar contaminadas con el suelo o con materia fecal. También se puede dar esta transmisión por transfusión de sangre o trasplante de órganos y la transplacentaria de madre al feto. La toxoplasmosis cerebral es una de las infecciones oportunistas más comunes en los pacientes con virus de la inmunodeficiencia humana, siendo la principal causa de lesiones cerebrales en esta población. Esto origina secuelas neurológicas importantes y alcanza una elevada mortalidad en este grupo de pacientes. En el caso de toxoplasmosis, como vemos, tenemos el diagnóstico, y el diagnóstico se puede hacer de distintas maneras. Se puede hacer un diagnóstico de tipo indirecto, ¿sí? Donde vamos a tener las inmunoglobulinas. Las que utilizamos generalmente en el laboratorio son la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, y también el test de avidez, pero también se puede dosar inmunoglobulina A. En los pacientes que reactivan una toxoplasmosis antigua, la seropositividad para toxoplasmosis nos permite considerar una toxoplasmosis como una posibilidad. La presencia del parásito nos va a confirmar el diagnóstico. La búsqueda se puede realizar mediante una amplificación génica también, ¿sí? Podemos utilizar el diagnóstico molecular para hacer esta determinación. Nosotros hoy en día en el laboratorio lo que estamos utilizando es una real time para amplificación de una secuencia que tiene que ver con el gen B1. También se pueden usar PCR de punto final y vamos a terminar diseñando entre el positivo y el negativo siempre que haya una amplificación a través de un gel de agarose. También se puede hacer un diagnóstico a través de imágenes, ¿sí? En realidad, en la imagen vamos a sospechar de una toxoplasmosis, y a partir de esa sospecha iremos hacia los diagnósticos de laboratorio. En el caso de los abscesos cerebrales, la biopsia se propone únicamente tras el fracaso de un tratamiento antitoxoplasmático. Y bueno, y en el caso de primoinfección, en un inmunodeprimido, la serología es solo contributiva. El retraso posible de la seroconversión justifica la búsqueda directa de parásitos en un contexto clínico sugestivo. Y en los pacientes con un implante de órgano sólido, seropositivo para toxoplasmosis, antes del implante también es recomendado. Es habitual aquí que haya una reactivación serológica después del trasplante. Entonces, por eso se da esta indicación. Y hay, en general, en estos tipos de pacientes, un título elevado significante de IgG. Muchas veces esto aparece con una reaparición de los isotipos de IgA,
Y estos en general son más frecuentes que los de IgM. Clásicamente se considera que hay un riesgo de transmisión vertical solo en los casos de seroconversión durante el embarazo y que el riesgo de transmisión y la gravedad de la enfermedad evolucionan en sentido inverso según el término del embarazo. En caso de seroconversión al comienzo del embarazo, el riesgo es pequeño, menos del 5%, pero la enfermedad es grave. Al final del embarazo, el riesgo de adquirir la enfermedad es elevado, más del 70%, pero la enfermedad en general tiende a ser benigna o latente, ¿sí? Que es lo que podemos ver en este gráfico. Entonces, a nivel de lo que es la inmunoglobulina, como pueden ver, nosotros detectamos las IgM al inicio de la infección, las IgG se van a detectar después de pasados los días, sobre todo las primeras 2 semanas, y se va a mantener en el tiempo. Las IgM en general tienden a desaparecer, aunque tenemos pacientes que suelen mantenerlas, suelen mantenerlas elevadas. Para discernir entre una infección nueva o vieja, en general utilizamos la avidez. Cuando hablamos de Chagas, aquí tenemos el ciclo que tiene que ver con la fase inicial de la infección, que dura entre 4 a 8 semanas, que tiene que inicia con la picadura del insecto, el triatominio, que deja los tripomastigotes en sus heces, y luego, por rascado o ingresando a través de la herida o de mucosa adyacente, penetra el tripomastigote, van a penetrar a las células y allí se transforman en amastigotes. Hay una reproducción de tipo binaria, ¿sí? Que tiene distintos componentes de promastigotes y pimastigotes, que luego van a dar lugar a los tripomastigotes metacíclicos, que nuevamente mantendrán el ciclo si otro triatominio vuelve a picar. Dentro del triatominio, por supuesto, van a suceder ciertas cosas, pero lo importante aquí es decir que la enfermedad tiene una parte aguda, que suele ser asintomática o presentarse con un síndrome febril autolimitado. Los síntomas aparecen entre la primera y la segunda semana después de la exposición a los triatominios y hasta 8 meses después de una transfusión de sangre. La muerte en estos tipos de pacientes puede ocurrir ocasionalmente y se da en menos de un 5%. Y generalmente se da como resultado de miocarditis graves, meningoencefalitis o ambas. En pocos pacientes, entre el 5 y el 10%, se ha registrado una progresión directa de la fase aguda a una fase clínica de la enfermedad de Chagas. Las manifestaciones agudas se resuelven espontáneamente en el 90% de los infectados, incluso si la infección no se trata con fármacos tripanocidas. Aproximadamente el 70% de estos pacientes nunca van a desarrollar enfermedad clínicamente aparente. Estos pacientes tienen forma indeterminada de la enfermedad de Chagas crónica y se va a caracterizar por una positividad de los anticuerpos contra Trypanosoma cruzi en suero. Los electrocardiogramas van a dar normales y un examen radiológico normal de tórax, esófago y colon. El 30% restante de los pacientes va a desarrollar posteriormente una forma determinada de enfermedad crónica, es decir, cardíaca, digestiva o cardiodigestiva. Por el general, entre los 10 y los 30 años después de la infección inicial. La reactivación puede ocurrir en pacientes con infección crónica inmunológicamente comprometidos.
Entonces, en este tipo de pacientes inmunosuprimidos, eh, estos van a experimentar una exacerbación de la infección crónica con un aumento de la parasitemia y la replicación del parásito intracelular. En coinfección con VIH, las manifestaciones más frecuentes son la meningoencefalitis y las lesiones del sistema nervioso central que se asemejan a las de toxoplasmosis cerebral. La reactivación en pacientes con VIH, entonces, es de comportamiento de enfermedad oportunista. Vamos a tener lo que se denomina el chagoma del sistema nervioso central, las meningoencefalitis, miocarditis y pericarditis y fallas cardíacas descompensadas. Los métodos que utilizamos en el laboratorio son métodos parasitológicos directos que tienen que ver con la identificación del parásito, tanto en sangre como en líquidos cefalorraquídeos. Podemos utilizar también métodos directos que son PCRs, que pueden ser de punto final o real time, como la que estamos utilizando actualmente en nuestro laboratorio, que nos van a permitir detectar con mayor sensibilidad y especificidad a estos parásitos. Por otro lado, podemos utilizar en la etapa crónica la serología y en este caso la serología la vamos a utilizar en las etapas crónicas de la enfermedad, ¿sí? Y nosotros lo que detectamos es anticuerpos del tipo IgG. Fíjense que en el gráfico mostramos que hay en las primeras 2 o 3 semanas tenemos un pico donde vamos a encontrar al parásito circulante y luego hay una disminución de la cantidad de parásitos y por lo tanto este queda debajo del umbral de detección microscópica. En ese momento, este pico generalmente se da entre los 20 y los 30 días, ¿sí? Entonces es el momento propicio de detectarlo. Sin embargo, cuando le sacamos sangre al paciente, cuando lo tenemos al frente, ¿sí? No hay que esperar mucho porque muchas veces no los perdemos en estas etapas agudas. Esta recomendación sobre todo se da en los pacientes recién nacidos, ¿sí? Que uno dice, bueno, ¿cuándo es el pico? Entre los 20 días después de nacido. Ahora, lo cierto es que la ley marca que se tienen que ir de la internación con con un resultado parasitológico negativo. Eso generalmente se hace a los 2 o 3 días de nacido. Y luego muchas veces lo perdemos. Bueno, con nuestros pacientes nos pasa lo mismo, salvo que los pacientes estén mal, con un trastorno de meningoencefalitis, entonces ahí, bueno, obviamente al estar internado tenemos muchas más posibilidades de hacer, repetir y demás. Las muestras, las muestras para la parte del diagnóstico serológico van a ser sueros, pero para los métodos directos siempre utilizamos sangre. Si lo vamos a buscar por métodos convencionales, lo que utilizamos generalmente es el Strut. Y el Strut es una muestra de sangre sin anticoagulante. Ahora, cuando queremos hacer PCR, la muestra de elección es una muestra de sangre entera en EDTA, en un tubo de tapa violeta. Por otro lado, acá le dejé, pero esto es dificilísimo de ver, en general, el chagoma cerebral que puede constituirse observacionalmente en lo que son estos acúmulos de amastigote en el sistema nervioso central. Son raros de ver y bueno, la biopsia sería en última instancia lo que uno podría utilizar para la identificación de estos parásitos. Por último, si hablamos del sistema nervioso central y hablamos de pacientes HIV, una patología que no debemos dejar
de considerar es neurocisticercosis, sobre todo como diagnóstico diferencial de las dos anteriores, y es una parasitosis que se adquiere a través del consumo de los huevos de la tenia. En este caso, el humano es un huésped accidental que va a dar lugar, esta infección va a dar lugar a la forma larvaria de este parásito que se va a alojar por tropismo mayoritariamente en el sistema nervioso central, dando lugar a lo que se conoce como la neurocisticercosis. Solamente ahí no, puede estar también en el ojo, en el subcutáneo, o puede estar albergado en otros órganos, incluso, pero mayoritariamente el sistema nervioso central. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Y para discernirlo de los anteriores que hablamos, bueno, la neuroimagen es el diagnóstico por excelencia, pero no siempre es conclusivo. ¿Sí? Entonces ahí entra el inmunodiagnóstico, donde tenemos la detección de anticuerpos. ¿Sí? Ahí tenemos técnica de ELISA, donde lo que vamos a hacer es una captura de anticuerpos de tipo IgG totales. Estos ELISA están emparentados con los Western blot en cuanto a sensibilidad y especificidad. Se han hecho diversos trabajos que demuestran que ambos métodos son comparables en cuanto a sensibilidad y especificidad. Y por lo tanto pueden ser utilizados. Ahora, no son concluyentes, dado que un negativo no nos dice nada, porque se ve que la sensibilidad del método en general disminuye a medida que los quistes son únicos y dependiendo también de las localizaciones y de su estado evolutivo. Por otro lado, en el inmunodiagnóstico se pueden detectar antígenos. La detección de HP10 es un antígeno que se puede detectar en suero o en líquidos cefalorraquídeos. Sobre todo es muy específico y sensible cuando hay formas extra parenquimatosas, no tanto así cuando son parenquimatosos. ¿Sí? Pero si uno pudiera detectar este HP10 con mucha sensibilidad y especificidad, puede decir que está frente a un caso de neurocisticercosis. Y por último, métodos que se están utilizando, sobre todo se han utilizado en desarrollos para algunos proyectos de investigación, son los métodos moleculares. ¿Sí? No podemos escindir el diagnóstico de los métodos moleculares porque es lo que viene, digamos, en función de lo nuevo, son estos métodos ya no convencionales, donde vamos a identificar, aparte del parásito, o sea, la genómica de estos parásitos, y como pueden ver, hay real time ya diseñados para hacer, hay PCR de punto final, e incluso Nested PCR. Cuando nosotros pensamos en este tipo de trabajo a nivel molecular, lo que se ve es que hay distintos proyectos, pero no todos han tenido la misma suerte. Por ejemplo, la PCR que se probó junto a una multiplicidad de otros diagnósticos, como puede ser el ELISA, incluso la detección de HP10 y el Western blot, demostró que era sumamente sensible y específico, pero solamente en los líquidos cefalorraquídeos. Cuando se lo utilizó con sueros, ahí ya no corría la misma suerte. Hay otros proyectos que han detectado muestra en ADN circulante en muestras de orina para pacientes con neurocisticercosis, pero esto se ha hecho con un número muy acotado de pacientes y que no contemplan todo el espectro de posibilidades que tiene esta enfermedad. A los fines prácticos, lo que les quería
lo que le queríamos contar era que en este tipo de pacientes que están en cuidados críticos hay una multiplicidad de parásitos que podrían estar complicando la salud del mismo y dentro de los cuales estos son, por decirlo de alguna manera, los principales a tener en cuenta, si bien hay otros, ¿sí? De los cuales podríamos haber hablado, pero sí, para ser justos con el tiempo y no aturdirlos con demasiada teoría, son los que elegí para poder hablar en esta oportunidad. Así que sin mucho más, yo me despido, les dejo mi mail y espero que si tienen alguna duda o consulta puedan comunicarse conmigo. Desde ya, muchísimas gracias.